Les había adelantado la presencia de referentes del Frente de Todos de la ciudad de Las Varillas, aquí en el estudio de la FM Vive. Nos están acompañando la doctora Luz Calvetti, la profesora Marisa Ramallo y el profesor Pablo Sargentoni. Hubo un acto, un encuentro, una convocatoria hace un ratito nada más, frente del Monumento de los Desaparecidos. Vamos a ver, bueno, primero las conclusiones de cada uno de ustedes, les agradezco su presencia, y por otro lado también cómo están plegándose para esta jornada de reflexión, como ha dicho también el presidente, que es la jornada de hoy. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días a vos y a los oyentes, y bueno, gracias por recibirnos acá en el estudio. Bueno, lamentable en este sentido que, bueno, tanto nos ha costado a los argentinos, ¿no es cierto?, llegar a construir esta democracia con todos los defectos que se tiene, que sabemos que siempre cuando se vive en democracia hay discusiones, hay puntos de vista diferentes, pero juntamente en ese marco, en el marco democrático, con elecciones de por medio, de candidatos, lo que veníamos teniendo, ¿no es cierto?, hasta el momento. Cuando un gobierno no funciona, la gente no lo elige, surge otro gobierno. Ahora, cuestiones ya como las que vivimos anoche en nuestro país ya nos retrotrae a otra etapa, que eso no tiene nada que ver con la actividad política. Justamente la política surge como una acción del hombre para dirimir las diferencias, los problemas de forma civilizada. Entonces, hoy lo que nosotros vemos y nos preocupa es que se está alentando a dirimir las diferencias no de las formas democráticas. Entonces se está utilizando desde el lenguaje, desde la comunicación, desde posturas, de distintos protagonistas, ¿no?, que vamos desde una red social, de alguien anónimo, hasta alguien que tiene mucha más responsabilidad, que puede ser desde un dirigente político hasta un periodista, hasta un conductor de televisión. Hasta hace poco uno escuchaba a una conductora en televisión que uno puede no estar de acuerdo con el gobierno nacional y puede dar sus razones. Ahora, de ahí a ir en contra de la investidura presidencial y tratar a un primer mandatario de cualquier cosa, como lo hacía esta conductora que ya no está más en un canal conocido, es decir, no son cosas que aportan. Uno que viene de la política, vamos a discutir un proyecto, queremos repartir riqueza en la Argentina, sí, no, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, vamos a trabajar en función de un desarrollo productivo agrícola-ganadero, o vamos a trabajar en función del desarrollo de la industria, cómo creamos un país con crecimiento, con coerción social. Eso es lo que es la cuestión política. Ahora, las cuestiones de odio, porque fíjate que aparecen estos discursos y aparecen outsiders de la política, ¿no? Es decir, gente que todo el mundo tiene derecho a participar y estar en la política, pero no todo el mundo tiene derecho tampoco a faltar el respeto a otro. Entonces aparecen estos outsiders de la política con discursos muy fuertes, de cierta violencia, que no por casualidad a veces terminan, ¿no es cierto?, por parte de la sociedad elegido, que eso también hay que ser una autocrítica, es decir, también está pasando cosas en la política que se debe mejorar para que vayamos teniendo un nivel institucional y político mucho mejor. Entonces también es una cuestión hoy de reflexión. Primeramente, repudiar cualquier acto de violencia cometido, que hoy es contra la democracia, no contra un dirigente político. Bueno, en eso me parece, no sé cómo lo han vivido ustedes, que bueno, están como choqueados, me imagino, porque entre todo lo que te fue pasando, primero la noche, jornadas intensas de trabajo, y bueno, y todo esto, yo vi inmediatamente que los distintos referentes políticos y a su vez institucionales, porque no son los políticos, en muchas instituciones lo inmediato fue el repudio. Es que el compromiso debe ser absolutamente de toda la sociedad, ¿no? Sí. De todos quienes conforman la sociedad, desde instituciones, desde organizaciones, desde la dirigencia política, desde la militancia, desde el ciudadano, la ciudadana, que sale todos los días a laburar, a ponerle el pecho, a llevar el plato de comida para su familia a sus casas. Es un hecho gravísimo y que nosotros como espacio político consideramos que va más allá. Obviamente nos afecta porque es nuestra conductora, fue siempre nuestra conductora, no hay duda de esa, no vamos a sacar los pies del lugar a donde pertenecemos, pero estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, ¿no?
y estamos hablando de poner en riesgo la democracia y la paz social de nuestro país. Nosotros nos preguntábamos qué hubiese pasado si no se evitaba, si la bala salía, ¿no? ¿Qué estaría pasando hoy con nuestro país? ¿Qué estaría pasando con la Argentina? ¿Qué estaría pasando con la institucionalidad, con la democracia? Entonces creo que, estoy segura, de hecho, de que todos como parte de una sociedad tenemos que salir de forma unida a repudiar, que no son momentos de seguir insistiendo con este discurso del odio, con este discurso de las diferentes fuerzas políticas, y lo estamos viviendo y sigue sucediendo, y eso es lo grave, ¿no? Eso es lo que planteamos como grave. Hay gente hoy, que hablábamos hace un rato fuera de micrófono, y lo dijimos esta mañana en una conferencia de prensa, hay gente que aún así con lo que pasó no toma dimensión, ¿no? Y hay gente que está pidiendo democracia en un país y en un gobierno democrático de forma antidemocrática. Y no hay peor doble moral que esa, ¿no? Pedir e insistir democracia cuando la hay, pedir e insistir democracia a través de la violencia. Esto que pasó no fue un hecho aislado. Este individuo que fue a una manifestación pacífica con un arma no es un loco que está dando vuelta, es producto del discurso del odio, es producto de la represión que viene realizando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Larreta, en contra de la gente, en contra de una manifestación pacífica, donde no solamente hay ciudadanos y ciudadanas, sino que también hay niños y hay niñas, hay jubilados y hay jubiladas. Atentaron contra la vida de los diputados y las diputadas de la Nación, tienen fuero. Gente, creo que hay que tomar dimensión. Somos un país que tenemos una Constitución Nacional, no podemos estar ajenos de eso. Tenemos que frecuentemente informarnos bien. Los medios de comunicación tienen que acompañar con la información real, verídica, tienen que extinguir el odio que se genera en las redes. No estamos hablando a ver quién junta más me gusta o más comentario en una red social. Estamos hablando que se está poniendo en juego la República Argentina, ¿no? Entonces creo que es momento de unirnos entre todos y que la dirigencia política tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no tenemos que sentir interpelados por el pueblo, porque claramente nos está haciendo un llamado de atención y tenemos que estar a la altura. Si no, vayámonos a casa y que sigan realmente, hagamos una autocrítica, como dijo Pablo, y veamos qué va a pasar, pero tenemos que estar a la altura. Por eso hoy se convoca a las 18 horas a una marcha en Córdoba Capital, donde estaremos acompañando, porque además de como espacio político acompañar a nuestra conductora desde siempre, acompañar a que la Argentina refuerce la democracia y que no vuelva a tiempos oscuros como vivimos ya, como dijo Marisa hoy temprano en la conferencia de prensa, en un tiempo muy reciente, no estamos hablando de una historia muy lejana, un tiempo muy reciente, donde hay un montón de familias que aún tienen sus hijos, sus hijas, sus nietos desaparecidos, ¿no? Vos, Marisa, un poco cómo estás analizando esta situación. Bueno, buenos días, Andrea, y buenos días a toda tu audiencia. Gracias por el espacio. Creo que hoy los medios de comunicación son fundamentales para poder llegar a toda la sociedad. La verdad que desde anoche que nos empezó a llegar la noticia, al principio me lo tomé como diciendo, no está sucediendo esto en mi Argentina. Después vi que sí, que la realidad era esa, y la verdad que en un estado de shock, porque la verdad que los que han transitado la dictadura y que han vivido toda esa parte tienen como una experiencia y una vida transitada sobre lo que significó. Los que no la vivimos, pero sí nos hicimos eco y nos trajimos nuestra historia y la seguimos teniendo presente, la verdad nunca pensé que iba a vivir un hecho semejante en democracia. Y creo que acá está el límite y el parar la pelota, no solo como dirigentes políticos, sino toda la sociedad en su conjunto. Yo esta mañana lo dije y lo vuelvo a repetir, no son momentos de especulaciones políticas ni partidarias, son momentos de luchar por la democracia, repudiar lo que sucedió anoche, que en este caso es la figura de la vicepresidenta de la Nación, que sabemos todo lo que conlleva, sabemos los odios y amores que genera Cristina, pero hoy no estamos para debatir eso.
Hoy estamos para repudiar el hecho, defender la democracia, defender la institucionalidad del país, y como dirigentes políticos, y hoy en mi caso personal como legisladora, como concejal que me toca asumir este cargo, no puedo hacer menos de estar a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias significa decirle a la sociedad, tenemos que estar juntos en esto. ¿Pensamos distintos? Sí, por supuesto, porque esa es la democracia. No podemos pensar todos iguales, no solo en política, en todos los aspectos de la vida vamos a pensar diferente, pero hoy nos conlleva a esto. Entonces, el mensaje es, tenemos que estar juntos, tenemos que decirle no a la violencia y sí a la democracia, y las otras cuestiones las vamos a dividir en otro momento, más adelante, como dijo Pablo, acá votamos cada 4 años, el pueblo elige en total libertad cuando un gobierno lo defrauda, no le conviene, no está a la altura de la circunstancia de lo que el pueblo quería, tiene la posibilidad con su voto de elegir otro espacio político, otro candidato. Pero siempre defendamos la democracia, porque la Argentina vivió etapa muy negra y no estamos tan alejados, fue ahí nomás, es acá nomás, reciente, tenemos que tenerlo muy claro y traerlo todos los días y la memoria presente, porque creo que el hecho de anoche fue muy, muy grave para la institucionalidad del país, y creo que en ese sentido todos los espacios políticos se han expresado, han repudiado la acción, y es lo que corresponde. Y no solo la Argentina, la repercusión mundial que ha tenido esto y el repudio mundial a la no violencia y a defender las democracias, porque creo que es el sistema que tenemos que seguir pregonando por esto, porque creo que en esta democracia todos somos libres de pensar, de expresarnos, de elegir un espacio político, de elegir un presidente, un gobernador, un intendente, pero siempre respetándonos, y eso es lo que tenemos que pregar, por el respeto al que piensa diferente, porque no es mi enemigo. No es mi enemigo el que piensa distinto, al contrario, es lo que hacemos la democracia, es lo que hacemos al debate, es como dijo Pablo, esto es la política, tener el pensamiento diferente, no sos mi enemigo. ¿Sabes cuánta? Sin ir más lejos, nosotros hoy estamos en un frente electoral, muy amplio, que en un montón de cosas no pensamos igual, pero que sabemos que gobernamos nuestra ciudad y vamos por eso, para que nuestra ciudad cada vez crezca más, esté mejor, llevarle todos los mejores servicios que podemos llevarles a la sociedad. ¿Y pensamos diferente? Sí, debatimos un montón de veces, pero en el respeto, nos respetamos, en eso nos respetamos. Creo que este ejemplo de que hoy en Las Varillas, este frente que está gobernando, creo que es un ejemplo, que más allá de las diferencias, cuando hay un hecho concreto y te unen las ideas y el bienestar común, se puede lograr. Entonces, creo que es el camino, creo que hay que bajar la escalada de violencia, con eso no vamos a ningún lugar, y la verdad que yo en lo personal quiero seguir viviendo en un país totalmente libre y decirle a mis hijos que tienen toda la libertad de elegir, de decir lo que piensan y lo que sienten en total libertad, sin sentirse amenazados o violentados por eso. Mira, discúlpame si me permitís una aclaración, porque preguntabas de que, al principio de la nota, cómo nos habíamos tomado la noticia, y reflexionando sobre lo que decía Marisa, qué ironía, porque nosotros nos enteramos de la situación viviendo un acto sumamente democrático que era el programa de extensión legislativa, donde en ese momento todas las escuelas secundarias de la ciudad, siendo representadas por sus compañeros, estaban llevando adelante un hecho democrático, ¿no? Como es el programa de extensión legislativa, que hace muchísimos años que se viene llevando a cabo en nuestra ciudad, que ya es una política de Estado, además de ser una política pública, y donde todos nuestros jóvenes pueden presentar proyectos, legislar, expresarse libremente, de forma respetuosa, y esos son los valores que también desde el Consejo Deliberante se les inculcan a los jóvenes cuando son convocados a llevar este programa adelante, debatir, ¿no? Que también pasa por ahí. Eso es lo que decía, muy irónico, Luz, ¿no? Irónico, y vuelvo a hacer eje en esto, ¿no? Que son los caminos que cada uno elige, ¿viste? Algunos construyen y otros destruyen. Que está en la política es esto, ¿no? También hacernos cargo de que se ha generado, ¿no?, una cuestión de la calidad en términos políticos, el debate, es decir, porque hoy en realidad una actividad que uno le pregunta a muchos jóvenes, si bien hay mucha participación, pero bueno, siempre está como una actividad la política
con una mirada, ¿no?, a veces muy particular. Y esto es responsabilidad también de la dirigencia, ¿no?, que implica hacer la política en términos, ¿no es cierto?, de preparación, en términos de esta cuestión que signifique, bueno, generar a la sociedad todas las acciones necesarias para tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que se tiene que buscar. Por eso también creo que esto es momento que nos tiene que servir, primeramente por esta cuestión de la cuestión democrática que no está en tela de discusión. Ahora sí nos tiene que plantear esto, bueno, a ver, ¿cómo elevamos la calidad en términos de la política? Porque también es un reclamo en función de la sociedad en su conjunto. Es decir, los políticos, bueno, ustedes que abrazan esto, ¿no?, con tanta pasión, tienen que estar siempre atentos, como estamos todos en lo que hacemos, y no caer trampas de quizás, viste que no identificamos a los centros de poder y todo esto, que siempre tienen los mismos objetivos, que ganar más plata, porque esto es así, excede la Argentina, es una cuestión de regiones del mundo. Y bueno, sí, porque si vos decís esto, tantos discursos que uno los va escuchando, el que se vayan todos, para que venga quién, o sea, quién quieren poner, y bueno, el anti, recién decíamos, bueno, que yo no tengo problema en decirlo, si alguien dice soy antiperonista, bueno, que se replantee el hecho de ser democrático, porque no se puede ser anti, yo soy antirradical y soy democrático, soy antirradical, soy democrático, soy antiperonista, no existe. Todos de alguna manera tenemos una mirada. No se puede ser anti un partido que está... A ver, no puedo ser anti... O sea, a ver, ustedes me imagino no les caerán bien a algunos referentes nuevos de las expresiones de Milei. Pero sin embargo, ahí está. Es un dirigente político, ¿o no? Ocupando una banca, por supuesto. Un diputado con fueros sumamente respetado, más allá que no coincidamos. Somos el antagonismo. Pero no, claro. Ahí está el problema, bien, Andrea. Pero vos lo nos tenés que resulta respetar. sumamente peligroso, de hecho, ¿no? Precisamente hasta para la construcción de un sistema democrático, por sus expresiones, por sus conductas. Pero es un diputado de la nación y lo respetamos. Y él también tendrá que ir haciendo cosas dentro del sistema, porque si no lo hace, se le dice lo que está. La formación, Andrea, porque alguien que se plantea liberal, bueno, vamos a discutir qué es ser liberal, qué implica ser liberal. Entonces es la formación, porque agarran mucha gente desprevenida con 4 o 5 frases de odio y captan la atención, y el problema es este, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo planteo un sistema, liberal implica que tengas que vender un órgano para poder vivir. Es decir, desde estas expresiones hasta otras que ha tenido, decir, bueno, también implica una formación. Los dirigentes estamos, de alguna manera, obligados a hacer pedagogía en cuanto a la formación política y decir, bueno, después elegís el modelo ideológico de país o lo que querés, pero tenemos, y lo que pasa es que hay una serie de dirigentes que no entran en esa, entran más en una cuestión de una construcción mediática con ciertos discursos de odio, y ya eso automáticamente se remite a una cuestión electoral. Y no hay discusión de ideas. Este es el problema de personajes como Milei, como Granata, etcétera, etcétera. Acá hace tiempo habíamos hablado, creo, la última vez que tuvimos, el tema de la ley de la interrupción del aborto. Sí. Y lo hablamos tranquilamente en una mesa con distintas posturas. Pero de eso se trata. No se trata de nadie imponer sobre el otro, pero justamente llevar luz sobre algo que implica un posicionamiento. Después la sociedad toma sus decisiones. Ahora, no podemos tener dirigentes políticos que salen de la noche a la mañana, que lo usan los partidos políticos para una cuestión de captación y sin la formación previa. Yo preguntaría, ¿cuánta gente está en la actividad política y no ha tenido una formación previa? Muy pocos. Muy grave. En esta mesa hace 10, 15 años fácil que estamos permanentemente desde el llano, más si uno hace en proporción de años, estamos más en tiempo desde el llano que desde la gestión. Pero eso implica tener que preparar. Sí, pero a lo mejor tiene formación también previa, digamos, en instituciones y sobre todo tiene un convencimiento de trabajar junto con el otro, porque es un trabajo de interrelación, de respeto con la comunidad. A mí me parece que una persona tiene que tener esa mirada también, porque si no se genera esto de la grieta cada vez más grande, uno dice una cosa, el otro viste que dice la otra, uno responde otra cosa, venía subiéndose las cosas que se han dicho unos y otros, sí, ¿no? Sí, mirá una situación terrible que, como bien decían ustedes, si salía la bala, que imaginad, primero una persona, a ver, es una persona que no, ¿cómo la van a matar? Es un ser humano, y yo lo veo como fundamental a eso. Y segundo,
no sé en qué situación estaríamos en Argentina, porque la orfandad de muchísima gente con su líder, imagínense, así un magnicidio semejante característica, y ¿qué podría haber pasado? Mejor ni pensarlo, lo que podría haber pasado. No, yo creo que no, que bueno, en este momento no pensamos eso. No podemos ni responder a eso. No, mejor ni pensar. La verdad que no, porque responder a eso sí. ni siquiera sabría cómo decirlo y qué decir y cosas. Por suerte no sucedió. Por suerte no sucedió, pero sí volver a repetir que el hecho fue grave y que hay que repudiarlo. Y más allá que vienen hablando mis compañeros y demás de la militancia y del tiempo que uno ha participado, se ha involucrado, como vos decís, yo en mi caso personal, como muchos de otros dirigentes que nos toca hoy asumir esta responsabilidad, sí hemos estado anteriormente en instituciones o venimos haciendo un trabajo de muchos años involucrándonos por el otro, por siempre tener esa mirada sobre el otro, sobre lo que el otro le falta, sobre lo que el otro necesita, no mirándonos nuestro propio ombligo, sino un proyecto colectivo. Y ahí estamos involucrados todos y todas. El que no lo quiere ver de esta manera, y la verdad que no podría estar en política. Es decir, yo creo que si no tenemos la mirada puesta en todos y todas, no podemos estar en política. Porque es así, aunque pensemos diferente, la mirada está ahí. Y obviamente que la mirada siempre está puesta en aquel que más lo necesita, siempre, absolutamente. Yo en mi caso personal sí lo quiero decir, porque hoy muchas veces por ahí hablar de pertenecer a un espacio, o decir vengo de acá o vengo de allá, pareciera que fuera mala palabra. Y no, la verdad que no es mala palabra. La verdad que yo vengo y he nacido en una familia y he crecido con las fotos de Evita y de Perón, entonces el peronismo... En la cocina, como dice la canción. Sí, el peronismo me atraviesa. Obviamente creo que también las cuestiones personales que uno ha vivido en su infancia, en su adolescencia, después ya siendo una persona adulta, también te da ese convencimiento dónde pararte o dónde encontrarte. Y siempre he apoyado los gobiernos peronistas. Después llegó Néstor, que creo que fue el que abrió una puerta muy grande para que muchos nos sintiéramos y volviéramos a creer en la política y que podíamos tener esa posibilidad de mirar al otro y de ser por el otro. Entonces creo que hoy hay que decirlo, pertenecer a un espacio político no es mala palabra, y también hay que decírselo a la sociedad. No es mala palabra. Cada uno pertenece a un espacio porque tiene sus motivos, porque tiene sus razones, porque son cosas familiares o porque ese lugar le abrió las puertas y ahí se sintió muy cómodo para militar, y es donde pregonan sus ideas y sus ideales. Y hay que ser respetuoso de eso. Yo estoy hablando de todos los espacios políticos, no solamente al que yo pertenezco, al que pertenece Pablo o al que pertenece Luz. A todos los espacios. Y eso hay que respetarlo, porque esto es la democracia. Entonces, si vamos por ese camino y bajamos ese mensaje a la sociedad, creo que la sociedad lo va a ir entendiendo y va a ser más fácil poder transitar y seguir cuidando esta democracia que nos ha costado tanto tenerlo. Y que las cuestiones políticas y partidarias se dimiren en diputados, en el Senado de la Nación, en la legislatura de Córdoba, en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Ahí se dimiren las cuestiones de lo que hace a la vida social. Y cuestiones meramente políticas las resuelven cada espacio hacia adentro, sabiendo qué le va a ofrecer a la sociedad. Cada 4 años tenemos la posibilidad de votar y elegir gobiernos, nos guste el más, nos guste el menos, o cómo a cada uno nos interpele. Entonces creo que este es el mensaje. Llevar calma, decirle a la sociedad que en esto tenemos que estar todos, repudiar el hecho porque es gravísimo para nuestro país y para la democracia. Muy bien, así que se van esta tarde, se van a Córdoba, 18 horas. 18 horas. Van a participar entonces de la marcha, acto y la del acto marcha de Frente Todos en Córdoba. Sí, seguramente en el transcurso de los días habrá más novedades respecto a lo que implica, ¿no?, el espacio político. Esto sucedió anoche, y desde las distintas dirigencias del espacio político
y los distintos sellos que conforman el Frente de Todos se fueron comunicando y organizando para, bueno, qué era lo mejor que podíamos hacer hoy como militancia, porque opino igual que Marisa, uno es de donde es, uno tiene los pies bien plantados a qué espacio político pertenece, y siempre digo, personalmente, antes de funcionaria soy militante, soy funcionaria gracias a mi militancia, y me siento muy orgullosa de eso. Por eso vamos a acompañar no solamente como militantes, sino también como ciudadanos y ciudadanas argentinas que marchan a favor de la democracia pidiendo la paz social. Por eso también solicitar, ¿no?, que sea de la forma pacífica, como los peronistas estamos acostumbrados a hacer, porque siempre nos movemos desde el amor. No es una frase hecha, es real. Cuando Marisa recién decía esto de mirar al otro, de comprometerse de la institución a mirar al otro, y yo siempre digo, cuando se dice que la patria es el otro, la otra o el otro, no es una frase hecha. Realmente los peronistas ponemos nuestra vida ponemos la vida del otro por sobre la nuestra, siempre. Se vio anoche. Cualquier militante que pudiera ponerse frente al gatillo que iba a recibir Cristina, lo hubiese hecho. Y nosotros hacemos eso. Nosotros ponemos la vida del otro por sobre la nuestra siempre. Porque desde ahí venimos, esa es la militancia, y esas son las convicciones que confluyen dentro del Frente de Todos, que no es un espacio político peronista. Es un espacio político amplio, ¿no?, donde confluyen muchísimas ideas, desde el Partido Solidario, desde el Partido Comunista, desde Nuevo Encuentro. Está conformado por agrupaciones como la Cámpora, ¿no?, como el Movimiento Habita a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que es muy importante también transmitirle eso a la gente. Nosotros no estamos hablando por hablar, nosotros estamos diciendo lo que hacemos y se ve. Nosotros somos los que, mal dicho, porque lo pongo siempre en mis publicaciones, nosotros somos los que ponemos las patas, no los pies, las patas en el barro, y vamos al barrio, y vemos las necesidades, y nos preocupamos por la gente. Por eso siempre pensamos en el que menos tiene, en que realmente tenemos que pensar un gobierno con redistribución de la riqueza, ¿no? Y esos son los valores que nos inculcaron nuestros dirigentes. Desde Néstor, que vino a proponernos un sueño, yo era muy chica, pero me acuerdo cuando vino a proponerle el sueño a Pauni, sin ir más lejos, hasta Cristina, que como mujer, ¿no?, presidenta de la Nación, reelecta 2 veces, vino a levantar y a poner en pie el país, porque realmente lo hizo, y porque el pueblo varillense no puede estar ajeno a eso. Entonces es muy importante que salgamos, que todos entendamos en principio qué es lo que está sucediendo y la magnitud de lo que sucedió anoche. Y salir a repudiar todo tipo de acto violento, más allá de la conducción, más allá del partido político. Creo que política se hace de todos los sectores, desde los gobiernos. Es necesario hablar de política, es necesario hablar de hacer política, pero las cuestiones partidarias hacia adentro, y con respeto y con altura. Bueno, un poco de acá con mis compañeras, creo que de militancia y de esta parte adelante han tenido una formación muy importante, lo vemos hoy, es decir, que bueno, empezamos desde muy abajo en su momento, y bueno, siempre nos identificó una cuestión ideológica que pensamos un país con integración, un país para todos, y eso lo da el peronismo, pero también lo da, porque también acá hay que ser claro, también lo dan los movimientos populares, y siempre lo hablamos con compañeros que son de otro espacio político, de la Unión Cívica Radical, y le decimos, nosotros, a veces nos hacen pelear desde afuera el poder, porque si uno hace un paralelo entre Irigoyen y entre el peronismo, son los dos movimientos nacionales y populares en ese sentido, es decir, que muchas veces la derecha nos lleva para distintos lugares, y nosotros desde ese lugar, ¿no es cierto?, desde el peronismo, desde los sectores progresistas, pensamos en eso, en un país para todos, que nos integre. Y también, obviamente, desde el otro lado, como te decía recién, nosotros, figuras como Alfonsín, nuestra expresidenta y vicepresidenta, en su momento lo reivindicó, y en vida, en nuestro espacio político a nivel nacional, a partir de la postura de Néstor
Kirchner de plantear una transversalidad. Tiene gente que viene desde la Unión Cívica Radical, como Leopoldo Moró, incluso el hijo de Raúl Alfonsín, sí. Santoro. Es decir, Moró, no tenemos ninguna postura en ese sentido anti nada. Lo que tenemos sí es una mirada de país donde todos podamos caber en este país. No que solamente le vaya bien a algunos y los otros esperen las migas que caen de la mesa hacia abajo, ¿no? Es decir, queremos un país donde todos podamos estar integrados, con derechos, cada uno en función de su trabajo, de su necesidad, de su capacidad, que yo creo que de alguna manera lo piensa el 80% de la población argentina. Hay un 10% de cada lado que puede tener estos intereses mezquinos, ¿no? Que de alguna manera, pero que a veces son muy poderosos y lo que hacen es confrontar a los sectores populares y enfrentarnos pobres contra pobres. Es decir, yo creo que si uno tiene una línea entre el proyecto nacional, popular, del irigoyenismo en su momento, de un Alfonsín y los proyectos de Néstor y de Cristina, son proyectos idénticos. Es decir, tienen particularidades pero apuntan a lo mismo. Así que lo que hay que evitar es esto, que desde afuera, que desde el poder, nos hagan enfrentar con el pueblo. Entonces ahí está la dirigencia, la responsabilidad para que no suceda esto y nos pongamos al frente y le podamos de alguna manera con todos los hombres y mujeres de nuestro país ir hacia esa sociedad que queremos. Como bien decía Luz, como bien dijo Marisa, creo que tenemos que abocarnos a eso. La inflación es para todos, la producción la tenemos que mejorar entre todos. Yo creo que queremos un país que todos soñamos, con trabajo, con igualdad, con equidad, y hay sectores que no. Hay un mínimo, pero con mucho poder, que no le gusta eso y está dispuesto, nos demuestra la historia, a un montón de cosas feas que no se tienen que repetir y que los espacios políticos no se dejen usar por esos sectores para cometer cosas que después son muy graves para la historia muy y bien. para nosotros. Bueno, gracias, ¿no? Por gracias a vos, el espacio que también nos han dado, aquí escuchándolos y ustedes, bueno, con estas reflexiones tan profundas también que han traído aquí. Bueno, le digo a nuestra gente de la Vive, estuvieron presentes aquí en la FM Vive, Marisa Ramallo, Pablo Sargentoni y Luz Calvetti. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Continuamos con música.